Hola con todos, un gusto estar nuevamente con ustedes en este video del otro Ecuador. Nos hemos juntado para discutir en esta sesión un tema muy interesante. De Quito al Ecuador, de reino industrial a república bananera. Esta sesión hablaremos todas las concernidas a los temas del desarrollo y la involución en temas económicos, sociales que como República del Ecuador hemos tenido. Vamos a arrancar con una aproximación histórica a los orígenes de este problema que nos ha citado esta sesión. Y primero que nada hemos discutido, hemos pensado analizar el tema concerniente a lo que tiene que ver con las potencias históricas, es decir, los grados de evolución de potencias que se dieron en la historia de la humanidad y los logros que estos han alcanzado. Es decir, si hablamos de desarrollo, entiéndase una evolución, entiéndase la mayor logros que alcanzaron en diversas ramas pues, de la ciencia, de la tecnología, de la economía, las antiguas potencias imperiales. Francisco. Bueno, de hecho el mismo concepto de desarrollo tiene que ser entendido desde la base de la conceptografía moderna, ¿no? Porque lo que anteriormente se podría hablar era de prosperidad, que es un concepto más general a la época moderna, pero sin duda va vinculado a lo que nosotros entendemos hoy en día como desarrollo. Para abarcar bien esto, hay que comprender el contexto histórico preindependencia para después desmenuzar lo que pasa con la república, ¿no? Hay que ir botando algunos mitos en esto. Primero, Quito era colonia. Quito y todos los territorios americanos de la monarquía española eran colonias. Falso. Éramos provincias y reinos de la corona de Castilla, ultramarinos, en un territorio extraeuropeo. De hecho, justamente el 2 de febrero estamos por conmemorar los 501 años de un aniversario muy importante que el año anterior pasó completamente inadvertido, el 2 de febrero de 1518, cuando los reinos de las Indias son incorporados de forma oficial a la corona de Castilla en las Cortes de Valladolid, en las mismas Cortes donde el monarca, el rey Carlos I de Castilla y el que sería posteriormente el emperador Carlos V del Sacro Imperio también es coronado y juramentado como rey de Castilla, jurando los fueros y las leyes de ese reino histórico. Es muy simbólico que haya sido en estas cortes que se incorporen oficialmente a los reinos americanos, a los reinos indianos, a la corona de Castilla, porque tan solo 3 años antes, en las cortes de 1515, se había incorporado el reino de Navarra, que es un reino peninsular. Navarra está en toda la península ibérica, en el norte, hacia lo que es actualmente, o sea, donde es Navarra actualmente, el País Vasco. También era históricamente una parte del sur de Francia, pero estamos hablando históricamente que en la misma época un territorio peninsular europeo y los territorios americanos se incorporan de igual manera a la corona de Castilla, porque cuando hay esta idea de la conformación de lo que es España actualmente, se tiende a desvincular a los territorios americanos, pero hay inclusive esta paridad cronológica con los mismos territorios europeos en relación a los americanos. Podríamos hablar mucho de lo que significó ser reinos y provincias y no colonias. No vamos a profundizar ahora porque la idea es ahora analizar justamente lo que significó nuestra involución de reino industrial a república bananera. Así que más bien vamos a empezar un poco en el siglo XVIII. Quito había tenido una prosperidad sostenida por 2 siglos, por lo menos gracias a su industria textil, a su industria artística y también obviamente a la parte agropecuaria y en menor medida al tema minero. Pero el fuerte económico de Quito eran los obrajes, lo que ahora se llamaría la industria textil. Eso es indiscutible. Hay un grado económico que lleva a la capacidad de construir una ciudad como lo que es el centro histórico de Quito. Mucha gente no se pone a analizar lo que significa tener una ciudad como la que tenemos aquí. Cuando uno viaja a España y visita ciudades capitales de provincia y demás, pueden ver que es un desarrollo histórico desde la Edad Media hasta la modernidad, donde se pudo obtener ese nivel de monumentalidad que es dinero. Eso es dinero. Estamos hablando que hay dinero por medio para poder hacer eso. En el caso de Quito, eso apenas sucedió en 2 siglos. Bueno, estamos olvidando también el tema de la manufactura y la próspera industria naviera que tuvo Guayaquil, ¿no? Ah, por supuesto, claro que sí. El principal astillero del Pacífico, ¿no? Claro, sí, exactamente. Y todo eso lleva a una prosperidad económica, demográfica y social que lleva a sostener un crecimiento en los 3 siglos que fuimos reinos de la monarquía española, el 16, el 17 y el 18, inicios del 19, con una crisis de inicios del 19 que se ve reflejado en las cifras, ¿no? La población crece, la economía crece, el nivel de capacidad de consumo, como se diría hoy en día, crece. Humboldt, cuando viene a inicios del siglo XIX, se ve asombrado por el nivel de vida que tenía la nobleza
y que tenía la naciente burguesía. Y no solo la nobleza, ¿no? La naciente burguesía. Humboldt habla de las condiciones de vida, por ejemplo, de los campesinos del virreinato de México. Exactamente, no, y de aquí también. Comparándose, o de las provincias más importantes del Imperio Español en América. Y se lo compara con los niveles de vida de los campesinos de Europa Occidental, ni siquiera de Europa Oriental. Y los niveles de vida per cápita acá había un PIB superior. O sea, eran los niveles de vida mucho más holgados que en Europa. Ahora, y eso ahora sería impensable. Cuando las potencias se van fraguando, van generando también crecimiento cultural. Y fíjense que en Quito de esa época, algo lo mencionabas, se crea la escuela quiteña. Claro. Todo un movimiento que revoluciona la técnica artística y que ahora nosotros nos sentimos orgullosos de ver esas obras en el extranjero diciendo, esta es una obra de la escuela quiteña. Es decir, éramos también una potencia cultural. Y sin mencionar el comercio interoceánico, si estos eran llamados los mares españoles. Bueno, y además del tema cultural es importante mencionar que también fue una fuente económica, porque la mayoría de gente cuando habla de la escuela quiteña piensan que es como que sí, el arte, pero en realidad existía una industria artística en Quito, había talleres, había exportación de arte, que bueno, cuando uno va a distintas partes de América, en Panamá, en el Alto Perú, o sea, en la actual Bolivia, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, hasta en la misma España, en los museos de arte colonial, que se llaman así, está lleno de piezas de arte de la escuela quiteña. Y inclusive en Filipinas, entonces hay que ver también la parte económica de lo que significó la escuela quiteña de arte, ¿no? Que fue muy importante. Hay que ver dentro de sus parámetros, lo importante es la menciona de cuáles son los productos estrella de estas regiones. Si hablamos de arte, que viene a ser propiedad intelectual, y hablamos de industria textil, que es manufactura, estamos hablando de sectores secundarios y terciarios de producción. ¿Qué quiere? Hoy día en el mundo, ¿cuáles son los países que producen productos secundarios o terciarios? Son los que tienen mayores niveles de desarrollo. Es que hay un valor agregado que, o sea, no estás exportando como a hoy, materia prima. Estás trabajando la materia prima y estás produciendo un bien superior que significa mayores niveles de vida para la población y estás exportando ese bien. Entonces, si es que nosotros ya teníamos ese tipo de industria antes de la independencia, se puede decir no solamente por digamos, la historia, por los resultados empíricos de los análisis, sino por una teoría a priori también, por cualquier lado, que seríamos ahora un organismo, una economía industrial. Y eso tiene una serie de implicaciones y variables en cuanto a las consecuencias en la sociedad. Lo que se implementó después de la independencia fue un modelo económico primario exportador. Y lo que podríamos decir que teníamos antes de la independencia era un modelo económico protoindustrial con miras a ser un modelo industrial. Entonces tienes dos espirales. La una es una espiral evolutiva, la del modelo económico industrial, y la otra es una espiral involutiva, porque tienes una serie de consecuencias en cuanto, sobre todo a nivel social y de capital humano. O sea, si tú generas una industria, estás generando bienes digamos que representan más ingresos para la sociedad. Estás generando bienes de capital. Si tú generas bienes de capital, estás aumentando la productividad marginal del trabajo. Si tú aumentas la productividad marginal del trabajo, estás aumentando los salarios. Al aumentar los salarios, estás aumentando el nivel de vida de la población. Eso significa mayor educación, significa mejor alimentación. Significa desarrollo. Mayor acceso a la información y mayor capacidad de generación de información. Estás evolucionando a tu población. Es una población más inteligente, más sana. Ahora, lo interesante es, durante esta época, el amplio desarrollo que en materia de escuelas, centros educativos se dieron durante los siglos del XVI al XVIII, universidades, hospitales, instituciones, e inclusive es poco conocido, pues, la famosa expedición contra la viruela que se hace en el siglo XVIII a los territorios americanos, pero también lo interesante es justamente cómo en temas de teoría económica del desarrollo, pues el Imperio Español tuvo durante un tiempo una sabia conducción en el sentido de poder aplicar lo que se conoce como el rol moderador del Estado. El Estado fue en buena medida, la corona en este caso, en la que reguló, digamos, y favoreció a través de políticas proteccionistas el desarrollo de importantes centros astilleros como el de Guayaquil,
que lo mencionábamos antes, pero también el desarrollo industrial pues, de la Nueva España o el desarrollo de otros lugares importantes del imperio, Claro. ¿no? Inclusive lo que pues, Rafael decía, Humboldt se impresiona de ver el nivel de vida de los campesinos de la Nueva España, del Bajío, lo que hoy es México. Bueno, pero ese milagro se lo debía pues en buena medida a una política de regulación en la que el Estado sabía en qué momento había que aglutinar cosechas y en qué momento había que desregular. Es decir, no se dejaba libre juego del mercado. Es un dato muy interesante que si uno compara otras experiencias de desarrollo en otros países más contemporáneos, el caso asiático, el caso coreano, el caso Estados japonés, Unidos también. el caso de Estados Unidos en su siglo y medio inicial fue regulación. uno entra del claramente en mercado. contraste De hecho, con la tesis liberal, es decir, la Exacto. corriente liberal aperturista, o sea, un ratito, Es hay que esa tomarlo con corriente- pinzas. esa corriente liberal, hay muchos autores como por ejemplo Ha-Joon Chang, y ya en su momento, digamos el padre de la industrialización Ha-Joon Chang, alemana, Friedrich List, un economista brillante, que ya desde esa época, desde el siglo XIX, rebatió toda la teoría liberal económica, sobre todo la teoría de las ventajas comparativas. De Ricardo, claro. Que eso es un sofisma económico que no tiene ni pies de cabeza, que no tiene ningún respaldo empírico. Lo que pasa es que Inglaterra, ya cuando llega a la hegemonía, debido a las guerras napoleónicas, porque sin las guerras napoleónicas Inglaterra no llegaba a la hegemonía económica, inventa un discurso como para el cual justificar su política expansionista y de intercambio y su política comercial. Entonces, ¿qué te dicen la teoría de las ventajas comparativas? Que chuta, si vos lo que más da tu tierra son bananos, exporta bananos, y si él produce mejor computadoras, que hagan más y se intercambian y va a haber un equilibrio y una armonía económica. Que es absurdo, o sea, no tiene ningún sostén. Incluso la revolución de independentista estadounidense Por supuesto. fue, yo diría que la razón principal, o sea, claro que fueron los impuestos, pero eso es parte de todo un plan económico que tenía la metrópoli inglesa, ¿no? La razón principal fue una guerra por la independencia económica, porque la élite comercial inglesa estaba prohibida por el rey inglés de empezar cualquier tipo de producción económica que tenga tintes industriales. De hecho, el segundo proyecto de ley que fue firmado por Washington fue justamente la creación de aranceles proteccionistas. Lincoln dijo una vez, dadnos una tarifa protectora y seremos la nación más poderosa de la tierra. Entonces, todos los países que se industrializaron, desde Japón, Alemania, y sobre todo Estados Unidos, que es el ejemplo, incluso Inglaterra mismo, ¿no? Fue en base al proteccionismo. Fue en base a políticas proteccionistas Corea y Japón en las que últimas se 3 dedicaban décadas, ¿no? a resguardar las nacientes industrias que tenía cada país. Perdón, y aquí hay que hacer la aclaración. Inglaterra lo hace esto en función exclusivamente de destruir el mercado interno de la monarquía española, porque no se puede entender el contexto internacional del surgimiento de Inglaterra en el siglo XIX si no es a través del plan expreso de destruir la economía interna de la monarquía española. ¿Por qué? Porque el discurso del libre mercado era exclusivamente en contra de los reinos americanos de la monarquía, porque significaba vamos a abrir esas fronteras para poder venderles todo lo que nosotros nos dé la gana, pero no para comprarles. ¿Por qué? Porque la monarquía española y el imperio era económicamente una autarquía y políticamente también. O sea, el desiderantum de las naciones, el deseo máximo que hubiera tenido que ha tenido cualquier país, los mismos Estados Unidos que no lo han logrado, ser autárquicos, o sea, que tu producción y tu consumo te basten a ti mismo, no se dio en otro punto histórico, ni siquiera con Roma, pero la monarquía española lo logró. Los territorios lo posibilitaban, porque La tenías monarquía- desde Filipinas a por África, Claro. América, Europa, o sea, no necesitabas comerciar con casi nadie más que con tus propias, provincias. Pero el tema es que solo ahí vamos a entender el contexto histórico, que este discurso inglés era en detrimento de la monarquía española para destruir su economía y para mandarnos... ya desde la teoría económica hay muchas corrientes ortodoxas actuales que desmienten totalmente la ortodoxia económica, sobre todo en cuestión de ventajas comparativas y demás. Y hoy por hoy tenemos economistas ortodoxos que, bueno, por ser ortodoxos no son muy reconocidos por el establishment, pero que, se escucha su voz, tienen una claridad intelectual muy importante. Entonces, no es que la teoría económica, diga una sola cosa al respecto. Hay Inclusive variantes. es muy sintomático cuando oigo esto, pues estoy pensando en Raúl Prebitt, ¿no? El famoso economista argentino de los años 50, 60, la mente brillante pues de la CEPAL,
él justamente hablando de esto de las ventajas comparativas, ¿no? Y él precisamente, su preocupación era cómo mejorar las condiciones económicas del continente, pero en función de una industria, impulsar una industrialización. Él era muy consciente de que seguir por el camino de la reprimarización y de los términos de intercambios clásicos, como había sido el modelo económico, ya como países independientes de Hispanoamérica, desde 1870, la primera globalización, hasta 1920, que pues viene la catástrofe con la Primera Guerra Mundial, había que buscar otro modelo de desarrollo que no estaba orientado hacia la exportación de materias primas. Ahora, cuando se habla también de lo que tiene que ver con el imperio inglés y su afán de expandir mercados, pues buena medida las guerras entre España e Inglaterra en el siglo XVIII se circunscriben justamente a esta disputa. Pero ¿no habría aquí un error quizá de los Borbones al abrir el mercado y permitir justamente la aniquilación de la industria? Yo quiero solo hacer un comentario. A los Borbones se los señala como los artífices pues, de impulsar estas políticas liberales, aún por autores pues seriamente hispanistas. La misma librería Roca habla de que fue un error, digamos, meter esta política afrancesada liberal, que en última instancia destruyó las instituciones económicas que sembraron los austrias. Claro, yo lo que quiero decir un comentario respecto al tema de Prebisch y de algunos académicos de izquierda, porque Prebisch ya era de izquierda y que eso hay que tener mucho cuidado. El discurso desarrollista y neodesarrollista del Estado-Nación nunca va a ser el mismo que se puede aplicar a una gran potencia multicontinental como la monarquía española, porque la izquierda parte algunos postulados correctos, pero en el desarrollo es imposible de aplicarlos en nuestros países. ¿Por qué? Porque un territorio como el de Argentina, como de Ecuador o de Colombia o de Perú, reducidos en tamaño y en capacidad económica y comercial, no se puede comparar al territorio que es la monarquía española. Entonces siempre va a haber una dinámica problemática de querer industrializar un territorio. Ese fue el problema en el intento de los 70. El problema es un territorio que involucionó justamente porque la base para la industrialización, y eso no hay que decirlo sin miedo, porque eso es un tema que la izquierda no lo tienen claro de ninguna manera, es la expansión territorial. Todos los grandes imperios de la historia han logrado una industrialización en relación a su expansión territorial, política y a su hegemonía en el planeta. Fue la monarquía española, después lo utilizaron los británicos con su imperialismo, que no es un imperio, y los Estados Unidos de igual manera. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en discursos peligrosos como el socialismo del siglo XXI, que nos dijeron que no, con los medios que tenemos aquí podemos lograr eso, cuando los recursos propios del Estado ecuatoriano son tan limitados que imposibilitaría eso en la lógica del mercado internacional actual. Y ni hablar del tema territorial propio nuestro, ¿no? Tienes algunas excepciones, pero más que nada lo que ¿cuáles? necesitas... Japón, por ejemplo. Japón es un imperio. Sí, bueno, no después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero bueno, pero Japón... Lo que pasa es que necesitas un escenario, un mercado que no haya una hegemonía demasiado aplastante que te permita competir. Y dadas las condiciones actuales, no existe ese escenario. Eso. La única opción que tiene Ecuador para industrializarse es que Hispanoamérica se industrialice. Claro. Que haya una especie de confederación entre naciones, entre territorios, que haya una política económica común. Pero no fue ese el sueño del Pacto Andino en los años 70, justamente. Perdón, y aquí va... Sí, pero... ¿fracasó? Pero no, valga otro comentario, y eso también es otro error de la izquierda y de los liberales. El liberalismo es de izquierda, que eso tampoco hay que olvidar. Eso sí, nunca hay que olvidar. El problema es que la izquierda y el liberalismo tienen un discurso economicista que nos dice que la economía precede a la política, que es falso. Lo político precede a lo económico, y como bien dijo Rafael, si queremos que no solo industrializar, sino alcanzar un nivel de desarrollo superior a partir de desarrollo económico, de esta reestructuración económica, primero tiene que venir la parte política, que es la reunificación de Hispanoamérica. Y después de la parte política viene la parte económica. No podemos iniciar al revés. ¿Por qué? Porque va a haber conflicto y va a haber choques. Etimológicamente, incluso la palabra desarrollo, tanto en el español cuanto en los idiomas anglosajones, viene de desenrollar. Y desenrollar significa sacar lo que tengo dentro y expandir. Por ende, tenemos que lograr esa expansión para alcanzar un nuevo proceso identitario y que nos permita ser autosuficientes territorialmente. Y por eso yo creo que es importante estudiar la historia, porque ahí te vas a dar cuenta las razones de la crisis, de la descivilización actual. En materia económica, el directo responsable de la involución nuestra económica es Inglaterra. ¿Por qué? Por dos razones, principalmente.
primero el caos social que genera Inglaterra digamos, al descabezar la élite natural americana. Al calentarles las orejas a los terratenientes. A los criollos. Ajá. A ciertos Y a los criollos. A ciertos criollos. independentistas. Sí. Eso es por un lado. Por otro ya es la política comercial netamente de Inglaterra, porque como dije antes, nosotros teníamos un modelo protoindustrial. Inglaterra lo que hace es cambiar ese modelo porque empieza una política de tratados comerciales, ya digamos desmembrado el imperio, con cada pedacito empieza a negociar de tú a tú políticas comerciales, tratados comerciales, porque Inglaterra necesitaba dos cosas fundamentalmente. La primera es abrir mercados para expandir sus productos textiles. A nosotros directamente eso nos destruyó porque éramos una economía textilera. En segundo lugar, necesitaba de abastecerse de insumos a muy bajo precio, a bajísimo precio. Entonces, justamente esa era la naturaleza de los tratados comerciales. Faltó una tercera, colocar bienes de capital, pues, con Tal- las deudas inglesas. Sí, Factores de producción, a eso iba. Bueno, el combo completo. Y la cuarta, eliminar el talento humano con la guerra de independencia, auspiciando a Bolívar y a sus claro, secuaces. pero a lo que iba Sí, yo, exactamente. en la cuestión, digamos, de la apertura de los mercados. Ahí entra directamente esta política liberal económica, esta ideología económica de libre comercio. Entonces nosotros ya totalmente aplastados, nuestra economía destruida, nuestra infraestructura destruida por 10 años de guerra civil. Endeudados. No 10 años, 15. 15. Que se extendieron 16 en algunos, y en algunos casos 30 y 45 años en otras partes de América. Bueno, en promedio, 10 años. De guerra civil, de destrucción de capital humano, de infraestructura, de todo. En esas condiciones no podemos pues abrir nuestras fronteras para, traer productos del extranjero. Eso por un lado. Por otro lado, Inglaterra ya, digamos, nos impone la explotación de los recursos naturales para su venta directa, sin ningún tipo de agregación de valor agregado. Entonces, eso se fija en tratados comerciales. Entonces nosotros empezamos un modelo económico primario exportador, empezamos con el cacao, luego el banano y después el petróleo en pocas. Se te olvida ahí esta hoja que está en el sur del Ecuador, en Loja, La quina. la quinina, justamente. Hubo un boom de los primarios exportadores en ese claro. tiempo y la paja toquilla, que digamos a finales del siglo XVIII permite un boom económico de lo que es el sur actualmente, o de la audiencia de Quito, ¿no? Justamente ligado al libre comercio, en tanto que la audiencia de Quito, o mejor dicho, las provincias de la Sierra Centro, caen en decadencia por las políticas liberales. A ver, En tanto yo- que la costa y el sur tienen un boom económico Yo- exportador Pero primario. ¿qué problema te trae esto? Y con esto termino. O sea, vos creas una economía de enclave. Claro. Digamos, creas unas haciendas ahí que se dedican a producir cacao, que están totalmente desvinculadas del resto de la economía. Para, digamos, que tu economía se dinamice, necesitas encadenamientos productivos. Exacto. Lo que haces ahí es digamos, haces una economía de enclave, no necesitas mano de obra especializada, no necesitas una bola de peones ahí que se dediquen a trabajar por salarios miserables. Aparte de eso, digamos, esto nace debido a una gran concentración de la tierra que también se da debido a la guerra civil, porque, digamos, el bando ganador expropió todas las tierras alrededor y hay una inmensa concentración del recurso más importante en esa época y en economía en general, que es la tierra. Que hacen los latifundios, ¿no? Ahí es cuando el latifundio no es de España, digamos, no es de la época imperial, es de la época republicana. Claro. Se repartieron la parte de las tierras de las comunidades indígenas, de las ciudades, de los realistas entre ellos, o sea, para... Y eso hay que subrayar, los indígenas pierden más Exacto. territorio con la independencia Exacto. que durante el periodo Y no solo- español. y no solo tierras, Por eso derechos. muchos de los indígenas estaban a Sí, favor de la corona española, Y más no de Bolívar, y más que eso, no de Sucre. Así los es. derechos, Así los es. fueros indígenas. A ver, yo antes de continuar con Los esta, derechos. con esta parte de la independencia, que es muy, muy sabrosa, hablando históricamente, yo quiero ser de abogado del diablo en el caso de los Borbones, porque los Borbones son tenidos hasta por los mismos hispanistas como los malos, como no sé qué, pero hay que analizar las medidas borbónicas desde la objetividad, desde los hechos, desde lo que lograron. Es verdad que existe un cierto de medidas liberalizadoras acorde al modelo modernizador de la época, de la ilustración propia española y de la internacional que estaba pasando, Son modernos los y Borbones. porque están buscando también
dar autonomía casi total. El primer plan de independencia de los territorios americanos viene de la propia monarquía española, con Carlos III, después con Carlos IV. Querían dar una independencia total a los virreinatos de América, y con eso todo lo que significa y lo que implica, y que hubiera sido mucho más orgánico que una independencia impuesta desde afuera, ¿no? Pero ahora analicemos las cifras económicas y políticas. La inclusión de un gran sector de la población con las reformas borbónicas en la participación política, que antes no estaban directamente incluidos, pasa durante las reformas borbónicas. El crecimiento económico de muchas zonas de América pasa con las reformas borbónicas. Hellman, que es un gran historiador económico argentino, nos da de unas cifras importantísimas sobre el desarrollo en el siglo XVIII gracias a las reformas borbónicas, y cómo crece en un 60% el nivel de desarrollo económico en la mayoría de reinos americanos. Y lo más interesante es que, a diferencia de lo que dice el mito historiográfico de la independencia, que por estas reformas las élites económicas y políticas se vieron resentidas y buscaron por eso la independencia, Hellman nos da las cifras que contraría todo eso, ¿no? Y dice más bien, donde las reformas, como en Caracas y en Buenos Aires, lograron más prosperidad, más crecimiento económico, lograron posiciones políticas, la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Río de la Plata como entes consolidados que no existían, o sea, donde la gente tuvo un mayor poder, donde la gente mayor se benefició, hubo más prosperidad, y sobre todo las élites locales se beneficiaron más de las reformas borbónicas. En esos lugares fue donde las élites fueron más independentistas y alevosas, que más bien los lugares como en el caso de Quito, no se beneficiaron necesariamente. Y ojo, de Quito, porque el circuito de Quito no es del Ecuador, eso tenemos un error histórico. Una cosa es Quito, Popayán, que era la zona natural del circuito económico nuestro en la época hispánica. Hasta Riobamba, ¿no? Hasta Riobamba. Y otra cosa es Cuenca y el sur del actual Ecuador y Guayaquil. Ellos con las reformas borbónicas también crecieron y les fue muy bien, se beneficiaron. Entonces eso hay que tener claro, porque hay un discurso chauvinista mentiroso que dice que las reformas borbónicas perjudicaron a todo el continente y les llevaron a un descendimiento económico, social y político, y es todo lo contrario. Que Quito se haya visto afectado de forma particular, que fue uno de los territorios minoritarios que se soltó y por ser quiteños nos afectó, es otra historia. Pero en el conjunto de la monarquía fueron positivas. Y de hecho, las cifras tampoco mienten. A inicios del siglo XIX, durante el reinado de Carlos IV, que también ha sido muy maltratado, el nivel de crecimiento económico de la monarquía española es el mayor de todos los siglos del imperio, y es donde España es más rica que nunca. Porque eso es otra mentira que nos dicen que España era pobre. Mentira. ¿No? Además, hay que aclarar que justamente por eso es que hay guerra. Porque si hay guerra es porque hay plata. Si no hay plata, no hay guerra. Es así de sencillo. Y también es donde la codicia aumenta, es donde más plata hay. Don Bolo y sus secuaces venezolanos estaban interesados justamente en hacer esta independencia, gloria del comercio inglés. Eso es cita textual de lo que dijo este señor llamado Simón Bolívar, el famoso héroe cuya espada camina durante 2 siglos acabando con todos estos territorios. Hay que señalar, las cifras no mienten. A 1810, toda la hispanidad tenía un nivel de desarrollo similar, parecido al de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia que se encuentran estos dos territorios? El uno se mete en una guerra fratricida de 30 años, de 20 años, 30 años promedio, y ambos lados del Atlántico se van al diablo. Porque no es que este tema no es que solamente la independencia fue terrible económicamente para la América española, sino también para la España peninsular. Los dos elementos, los niveles económicos se recuperan, de acuerdo a lo mismo que dijo Hellman, a 1910. No estamos hablando de la década perdida, es el siglo perdido. Son 100 años en los cuales se pierden niveles de productividad que se recuperan a 1910. Y mediando una revolución industrial como la segunda, que fue sumamente compleja. La pregunta es, ¿a quién le interesaba la guerra? A Inglaterra. Pues. Porque ¿qué hubiera pasado si era lo contrario? Por supuesto. ¿Qué pasaba si era lo contrario? Nosotros hubiéramos tenido una segunda revolución industrial aquí mismo. Claro. Con procesos industrializantes. Siglos o décadas antes. O sea, fue la independencia por todo lo demás. O sea, vendamos el alma al diablo, dizque para independizarnos de una realidad cultural, económica, social, política de 3 siglos, por el sueño de un esquizofrénico venezolano que quería ser rey de estas tierras. Marqués primero, ¿no? Sí, claro, y este esquizofrénico arrastra a
todo este territorio a una sangría sin límites que continúa, porque las continuidades de la guerra civil... Más que eso, es un títere, ¿no? Es un títere de las logias masónicas. Pero inglesas. un títere bien consciente de lo que hacía. No hay que tampoco exculparle de lo que Bolívar hacía. Claro, por supuesto. No era como todos los títeres, digamos, a cierto nivel, ya se dan cuenta no nos olvidemos de la misma cosa que era San Martín. Ojo, claro, pues. El San historiador Martín Emilio Campo, este historiador argentino, demuestra con datos cómo realmente San Martín pues, procede como un verdadero mercenario. Un agente. Es decir, él habiendo logrado, digamos, derrotar el primer derrota de los realistas en Perú, él desaparece y se va al puerto de Buenos Aires, pero es una conducta rara. ¿Cómo así va a Buenos Aires estando en Lima? Y se va de urgencia. Y esos datos coinciden, lo demuestra Emilio Campo, con un buque inglés que llega justo al puerto de Buenos Aires. Entonces, habían emisarios ingleses con los cuales este señor se entrevistaba. Otra figura que hay que desmontar también es Moreno, o sea, en la historiografía argentina, ¿no? Julio, tú que estuviste recién en Argentina, tú también, Juan Diego. La Junta del 25 de mayo de 1810 se instaura y todo el mundo le presta mucha atención a esa fecha. Pero ¿qué pasaba el día anterior en Buenos Aires? ¿Qué pasaba no el 25 de mayo, el 24 de mayo? El 24 de mayo se vencía el tratado que el virrey había dado de comercio temporal con Inglaterra. Entonces, al día siguiente que el tratado de comercio con Inglaterra cesa, se instala una junta para buscar la autonomía y restaurar el comercio con Inglaterra. Caso similar fue el quiteño, porque en Quito también la junta del 10 de agosto, una de las prioridades que buscó, y están en los documentos, fue entablar el comercio con Inglaterra. Es decir, Stevenson, pues, ¿no? El comercio con Inglaterra a toda costa. No se podía parar el comercio con Inglaterra, cosa que en las repúblicas americanas van a seguir manteniendo de largo, y en el caso argentino es interesante mencionar esto. Ni en la guerra de las Malvinas, donde es una guerra donde Inglaterra barajó la posibilidad de lanzar una bomba nuclear sobre una de las ciudades secundarias de Argentina, ya sea Rosario o Córdoba, matando un par de millones de habitantes por lo menos. Ni en esas consideraciones militares, geopolíticas y geoestratégicas, la Bolsa de Valores de Buenos Aires dejó de negociar con la Bolsa de Valores de Londres. Como dato interesantísimo de lo que ha sido la sumisión histórica de nuestros países de Inglaterra, aún estando en guerra abierta, en conflicto con ellos. Un dato que yo quiero hablar, antes de ya empezar propiamente con lo que son las guerras de independencia y entender lo que pasó en ese momento, es lo que había dicho el David, alguna vez hablábamos contigo y que yo lo pongo en mi libro Quito fue España. No solo es la involución a partir de las guerras de independencia y las repúblicas en la parte económica, sino también en el talento humano, o sea, en los recursos humanos que se diría hoy técnicamente. Talento humano. Primero, la élite es arrasada, porque los mejores elementos que tenía Quito son muertos en la guerra de la independencia, o si no, o se van del país a raíz. Quedan muy pocos buenos elementos, pero ya no eran el cuerpo social que existía antes de la independencia. Y segundo, como tú dijiste también, David, hace un momento, se genera tanto aquí en la España americana como en la España europea peninsular, un clima de guerra civil permanente que comienza en 1808-1809 y en el caso ecuatoriano se extiende, si quieres, hasta 1932, porque todas las guerras civiles que se producen a partir de la independencia, primero entre las facciones por el poder en la independencia, los republicanos, los mismos generales libertadores, y después ya entre liberales y conservadores, es producto directamente de la guerra de independencia, de los problemas de independencia. ¿Qué significa esto en cifras? Porque las cifras son contundentes e importantes. Alfredo Costales Samaniego, que es un cientista social muy reconocido y muy objetivo en el manejo de cifras al menos, y que es conocido por todos, por una posición, por cierto, nada cercana al hispanismo, nos da esta cifra de qué significó la disminución de la población masculina en lo que era Quito y después del Ecuador entre 1808 y 1895, la revolución liberal, con todas las guerras civiles de por medio. Estamos hablando que el 80% de la población masculina en el territorio del Ecuador pereció. El 80% de la población masculina. ¿Qué significa esto? Significa no solo una tragedia humana gravísima, también significa un atraso económico importante. ¿Por qué? Porque los hombres activos en edad de ir a la guerra son los mismos hombres que eran los que tenían la capacidad productiva. Entonces, el Ecuador, eso es lo que nunca se ha puesto a pensar, esta cifra es grave. 80% de la población masculina se pierde en menos de un siglo. Es que todo es paso de un proceso. Pues, solo déjame decir esto, déjame decir esto, es importante la cifra a comparar con el Paraguay.
La guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, que fue un claro. desastre humano, que la atacaron a Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, que duró mucho menos años que esa. Entonces 90%. Murió el 90% de la población masculina. Estamos hablando que la tragedia humana del Ecuador es casi similar a la guerra del Paraguay, que ha tenido el mayor genocidio que ha existido en América del Sur. Quería decir eso. Sí. O sea, cualquier economista de medio pelo sabe que en economía sí, el factor decisivo es el capital humano. O sea, ¿qué le diferencia a que a Japón le tiraron 2 bombas atómicas y hoy es una de las potencias industriales más importantes del mundo? Versus Haití, que pasa un temblor por ahí y hasta ahora no alcanzan a poner 2 piedras juntas. Es el capital humano. Pero el capital humano, hay una frase muy importante que yo siempre me acuerdo de Frederick List, que es el padre de la economía industrializada, digamos, de la industrialización. Así es. Él dice, las manufacturas y las industrias son las madres y las hijas del arte, la civilización y la riqueza. ¿Por qué? Porque, o sea, el capital humano digamos, evoluciona, crece por una serie de procesos que se dan gracias a la capacidad de crear bienes de capital. Capacidad de crear bienes de capital que generan una serie digamos, de círculos virtuosos en los cuales el capital humano va evolucionando, se va haciendo cada vez más, tiene una mejor calidad de vida, tasas más altas de crecimiento poblacional, tasas más altas de instrucción, que generan un dinamismo social. O sea, de una sociedad educada van a salir líderes, o incluso en regímenes democráticos van a elegir líderes más capaces. No son tan fáciles víctimas de manipulación mediática. Tienen mayor capacidad de decisión en los asuntos o de involucramiento en los asuntos públicos. Así es. Entonces, todo eso se va al carajo por un modelo primario exportador, porque en un modelo primario exportador no necesitas mano de obra especializada. Todo, digamos, la distribución de la riqueza se va a concentrar en ciertos grupos de poder que a su vez van a mantener un status quo de pobreza Y sin por conveniencia. considerar lo que se conoce como las externalidades ambientales. Todo modelo primario Claro. te destroza ambientes. Tienes hoy en día el caso de la soya en Argentina, pues está causando graves problemas pues en el hábitat de esas zonas de las pampas. El caso del camarón, la concha, el caso del camarón está arrasando las zonas concheras, pues actualmente en Ecuador, y está incluso desplazando comunidades pues afrodescendientes, ¿no? Entonces tiene un lado perverso todo producto primario. Claro. El banano igual ha generado o está relacionado con eso, no se dice, ¿no? Ahora, Incluso en economía tienes hasta nombres que te hablan de la enfermedad de los recursos naturales, la maldición de los recursos naturales, la maldición holandesa, donde, o sea, hay una serie de relaciones, porque digamos, en una economía primaria exportadora tienes baja educación, gobiernos corruptos, enriquecimiento, digamos, a partir del Estado, de las políticas del Estado, de los grupos de poder, que a su vez mantienen todo el status quo, y es un círculo vicioso pero grupos de del poder, que no se sale nunca. Grupos de poder que tienen una estructura rentista. No productivista. Exacto. Y acaparadora del recurso financiero, que es importante, y a su vez de los Y del Estado. de los bienes primarios y del Estado. Entonces uno puede ver clarísimo, por ejemplo, Y es se algo revisa- que, o sea, no es ajeno a nosotros. De hecho, Claro. nosotros ahorita estamos viviendo una crisis económica. ¿Por qué? No, o sea, la razón de la crisis económica son las bajas en los precios de petróleo, que es un bien primario, es el principal bien primario del cual vive la economía Y si no nacional. había- no solo del primero, no solo del petróleo, otras commodities Y también. otros, pero todos son bienes Los primarios. Los mismos Pero el plátanos principal es el imbéciles petróleo. que vendemos durante 200 Flores, años. plátanos, camarones. Los plátanos que cualquiera de los que si sube el costo de la vida en el primer mundo dejarán de comprarnos. Y que nos los regresan en forma de papilla infantil envasada a precios superiores, porque eso supuesto. sucede. Nos lo Con regresan alimentos, las franquicias extranjeras a nuestras propias frutas, a nuestros propios Es que hay plátanos una serie de problemas. transformados. Hay, verás, por ejemplo. Ahora yo te pregunto, Rafael, ¿no piensas de que esta forma de manejar el Ecuador post-independencia, tipo Hacienda, se mantiene hasta ahora? Por supuesto que sí. Y de hecho, muchas de las familias, digamos que ahora son las cabezas de ciertos grupos económicos del país, son herederas directas de las familias que, digamos, llegaron a acumular bienes de capital
Por el robo. Descienden de los mercenarios que vinieron con Bolívar. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Incluso usurpadores, ¿no? Exactamente. Muchas fortunas. Y ladrones. Muchas fortunas mal habidas. Ratas. Ladrones, la Muchas palabra. fortunas mal Ladrones. habidas se hicieron aquí con la Revolución Liberal, no se dice eso. Con la independencia. Todas. Con la La independencia. independencia es la Es que mayor privatización del erario público. Ha sido que una ha existido en la conspiración de historia. ladrones que se roban entre Hace ladrones. la Carolina, El por feriado ejemplo. bancario, ¿no? Yo siempre algo que digo para todo este sistema económico de atraso, de latrocinio y demás, y toda la gente responsable, a los que siguen usufructando, porque hay familias que hasta el día de hoy usufructan de este sistema republicano terrible, hay que agarrarles un día y pedirles que nos entreguen los títulos de propiedad de sus tierras, de sus títulos. Yo quiero ver los títulos de propiedad, quiero ver quién les dio, de dónde salieron, cómo se repartieron y que nos den. El origen Que es de algo las- básico que en nos derecho den el privado. origen. O sea, si no Yo tienes quiero- un contrato... Yo es quiero lo más agarrar básico. y que me compruebe de dónde salió la riqueza de toda esa gente. Y yo sé de dónde salió, porque yo he visto los archivos, yo conozco. O sea, mi pregunta es irónica, ¿no? Pero eso algún día van a tener que mostrar y confrontar las consecuencias históricas de lo que recibieron. Porque nuestros países tienen que ver una salida. Y ahora vamos al tema de encontrar una salida a esto. No podemos seguir así. No es solamente analizar los males, el diagnóstico. Es ver a dónde debemos ir y encontrar una solución a estos graves problemas que tenemos. Bueno, sí, de hecho, si uno revisa la historia de los grupos económicos en el Ecuador, pues claramente se da cuenta que buena parte de ellos acumulan sus ganancias no sobre la base de lo que Schumpeter llama la innovación o lo que Max Weber llama a través del ascetismo, de la ética, de la productividad, no, sino a través del robo, del compadrazgo, a través del abusarse de herencias, de abusarse del vecino, de robos entre familias inclusive. Y en eso el Estado juega el papel está, pero plagado. principal. Y usando de por medio el Poder Judicial. O sea, aquí El Estado. el Poder Judicial ha sido en buena parte cómplice de la Ha sido prostituta de la oligarquía acumulación, plutocrática. De la acumulación y esta forma torcida de acumular capital o dinero. O sea, el tema también es entender el monopolio político que necesitaban a partir del monopolio económico. ¿Por qué? Porque fue una exclusión política total de la mayoría de la población, que eso es otra cosa que no se considera. La población afro-india queda desplazada. La primera constitución del Estado del Ecuador y después la primera de la República del Ecuador en 1830 y 1835, ¿qué te pedían para ser ciudadano? ¿Qué te pedían para ser ciudadano, David? Primero, estar casado o ser mayor de 22 años, saber leer y escribir y tener una propiedad o renta de 300 pesos o tener un erario por profesión liberal de 200 pesos. Ya, lo que significaba que excluiste al 95% de la población, mientras bajo el ordenamiento jurídico de la monarquía española, todos éramos súbditos y todos teníamos de la corona y todos teníamos fueros y leyes especiales para todo el mundo. Y algo No más, estábamos excluidos. Francisco, porque en Buenos Aires y en otros museos he podido ver que muchos de los cabildos, bajo la estructura de la corona española, tenían el defensor de pobres. Todos. Todos. Y el procurador, El el procurador de abogado, indios. el procurador de indios, Y el a- procurador de esclavos. Y ahora el socialismo dice, con una voz gruesa y lo grita, hemos fundado la Defensoría del Pueblo. ¿Se dan cuenta? Cuando una corona, mal llamada colonia, ya tenía Defensoría de pobres, en esa época. Claro, de pobres, de ¿Y después de indios. cuántos años? ¿Después de cuántos de siglos? siglos. De pobres, de indios, de esclavos, de negros. Exactamente. Y no solo eso, la representación política era mayor, porque tú tenías la institución del cabildo, y a través del cabildo estaba la representación directa de la ciudad y del territorio de la ciudad, y en el cabildo abierto podía asistir literalmente toda la población que habitaba en ese espacio, en ese territorio. era Y déjame otro decir esto lo último, Hasta y algo que les duele mucho aquí a los liberales y a la izquierda y demás, es que la primera vez que hubieron elecciones universales en nuestro territorio, La elección de Cádiz. fue con la Constitución de Cádiz bajo la monarquía española. La primera vez que todo el mundo tuvo acceso político fue bajo la monarquía española. Y con un cosa hombre, que con y la con un República hombre que del ha sido Ecuador, satanizado. Toribio Montes. Toribio Montes. Cosa que la República del Ecuador, recién podemos hablar de eso en el año 1979. Wow. 1979. Sí, Quisiera régimen, las señalar cápsulas algunos en desarrollo, postulados ¿no? que ya rayan incluso en lo filosófico. Y de nuevo le cito a Frank Hermann Hoppe, porque ese es un filósofo economista sin pelos en la lengua, clarísimo. Él habla de, claro, esta diferencia entre el orden público y el orden privado. Habla de la constitución del Estado como una consecuencia de la democracia y del orden público. Entonces, ¿cómo se da, digamos, este nuevo ordenamiento? ¿Por qué se da? Se da debido a que existe, digamos, ya no existe un referente claro del poder.
Antes era el rey y la aristocracia, los detentadores del poder, y nadie podía, digamos, todos sabían quién era quién. En la democracia existe la ficción, porque es una ficción, que se va incluso de postulados de la lógica más simple, de que ya no existe más gobernantes y gobernados, todos son gobernantes y son gobernados. De por sí eso es aristotélicamente es algo ilógico, no se da. Y en la realidad, por supuesto que no se va a dar. Entonces siempre hay una clase gobernante. Lo que pasa es que ahora existe esta tela, esta cortina de humo, donde claro, como no hay una está más borrosa la diferencia entre quién es gobernante y quién es gobernado, da una serie para una dinámica bastante perversa. Y es que, digamos, simplificando las cosas, en un gobierno democrático, aquel que tiene los medios para llegar a pisar el Palacio Legislativo a través de convencer de gastar dinero en campañas, a la votación popular, tiene derecho a nada más y nada menos que crear leyes. Antes, en el régimen premoderno, la ley no era algo que... En el antiguo régimen no era algo que uno creaba. La ley era un principio universal eterno. Entonces nadie podía cambiar la ley. La ley estaba sobre el rey. La ley estaba sobre todo. Ahora uno puede... Se da la locura de que uno puede inventar las leyes. Y claro, entonces el grupo económico o el grupo que sea que llega al Palacio Legislativo, obviamente va a cambiar las leyes en su beneficio, pues. Entonces, en un ordenamiento donde supuestamente todos son iguales, donde cada voto vale lo mismo que el anterior, ¿quiénes van a ser los que lógicamente van a tener mayor posibilidad de entrar al Palacio Legislativo? Los que tienen más ¿Directa plata o indirectamente? Los que tienen más poder y más dinero. De hecho, el gran dolor de cabeza cuando uno revisa la teoría democrática contemporánea moderna de la ciencia política es el tema de lo privado. Cómo el dinero incide en la política. Ese es el gran dolor de cabeza. Y aquí quiero tocar un tema que es bastante importante. Antes, en el antiguo régimen, tenías los estamentos sociales. Con la plutocracia disfrazada de democracia, se genera una nueva clase que antes en la historia nunca existió, que es la clase de los archi-supermillonarios. Antes había gente rica, sí, pero no a los niveles chuta de Bill Gates ahora, o Soros, o bueno, tenemos pocos ejemplos porque son poca gente, pero esta riqueza astronómica que llegan a amasar se da debido al Estado. No podrían tener esa cantidad de riqueza, llegar a adquirir esa cantidad de riqueza sin gente que les subvencione, sin leyes a su favor, sin la protección del Estado, sin un Estado que inicie guerras para después ellos ir a invertir justamente ahí con toda la logística a su disposición. Entonces, esa clase de ultra super ricos se da gracias a la mentira, a la farsa de la democracia. Y eso hay que tener claro porque uno muchas veces, y la democracia se pinta como que no, ahora es el gobierno de la mayoría y por lo tanto el gobierno va a estar siempre a favor de la mayoría. Y esa es la mentira más absurda. En la democracia promedio no son los ricos los que subvencionan a los pobres, son los pobres los que subvencionan a los ricos. Así es. Entonces, eso también hay que tener claro. Y a partir de esta farsa se genera toda una serie de un sistema perverso donde, claro, ahora como yo tengo todo el poder, yo puedo comprar medios de comunicación y puedo seguir incidiendo en la democracia. Si eso no me funciona, directamente le soborno al político o después de que ya sea político le ofrezco un cargo en mi empresa de ejecutivo o de asesor. Lo que pasa es que existe en el mundo moderno Solo hay que ver la realidad norteamericana, que es el ejemplo más claro. Y aquí es patético también, pero digamos, aquí se cumple también a rajatabla, pero en la realidad norteamericana, donde supuestamente es el paradigma de la institucionalidad y etcétera, se dan estas cosas de la forma más grotesca. Los Estados Unidos basaron en qué su institucionalidad histórica política que después dio paso a su desarrollo y expansión económica en las instituciones españolas. El federalismo estadounidense estaba basando en el municipalismo estadounidense. El tan cacareado self-government de los gringos en la ilustración hispánica. La ilustración hispánica, Saavedra de Fajardo, por ejemplo, fue uno de los grandes. ¿No? Saavedra de Fajardo, para poner un autor concreto, fue una de las fuentes primarias que utilizó Jefferson y que utilizó otros padres de los Estados Unidos para su proyecto político.
El modelo económico que adoptaron fue el español. Claro. Hasta la moneda que adoptaron los Estados Unidos fue el dólar. Entonces, las primeras, los primeros lemas, inclusive hasta ya vamos a la parte simbólica. La escuela austríaca sí le rescata mucho. La escuela de Salamanca. Pero los gringos, o sea, es que tienen que tener bien el tema de dónde surge Estados Unidos para que después no nos quieran querer aleccionar con un supuesto institucionalismo español que no dio paso a un modelo como el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque más bien el modelo de Estados Unidos se basa en las instituciones españolas. Claro. Y no solo en las instituciones políticas, también en las económicas. Ahora, el primer modelo de capitalismo en América es previo a la independencia y son los circuitos del Bajío mexicano, no español. Son los más ricos. Son los más ricos. Todo eso los comerciantes anglosajones, angloamericanos veían y fueron aprendiendo de a poco. Y esto quiero acabar esto para decir eso, porque es resumido, porque se les podría pieza por pieza desmontar toda su teoría falsa. Hasta simbólicamente los fundadores de Estados Unidos tomaron frases en castellano para darle poder a su proyecto naciente, a su proyecto causante. En los primeros billetes de dólar tú no ves frases en latín, ves frases en castellano. Ahora, lo interesante es cómo se desconocen todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé muy perseverando impresionado una vez cuando encontré a dos importantes teóricos de la ilustración hispánica, uno concretamente otavaleño, Miguel Gijón y Orellana, y el otro un peninsular, Campomanes, ¿no? Quienes, pues en sus planteamientos, Melchor Gaspar de Jovellanos, en sus escritos, plantean lo que en el siglo XX ya decía Keynes, la idea de cómo generar demanda, cómo el crecimiento económico tiene que estimularse en función de las capacidades humanas, naturales, pero con un Estado que incentive el desarrollo de una regulación que favorece, en último término, la industrialización. Eso en el campo teórico, ¿no? En el campo conceptual, ¿no? Y hablo de la ilustración hispánica, pero cuando uno habla de ilustración o revisa la mayoría de la literatura sobre este periodo, te topas mayormente con que la ilustración es monopolio de los ingleses y de los franceses. Franceses guión modernos, España atrasado, peores referentes. Entonces, claro, hay esta idea de que España, para modernizarse, trae una monarquía de Francia, que son los Borbones, para sacar adelante un imperio que estaba rezagado. Si hubo una monarquía que fue ilustrada, no ilustrada en el sentido de la ilustración moderna, sino de buscar un conocimiento y un asesoramiento permanente de la gente que más tenía conocimiento y sabía en su momento, fue la monarquía española. Cuando tú ves las reuniones desde la Edad Media de los consejos de los reyes hasta la época de los Borbones, no es como un rey inglés, que el rey inglés tomaba la decisión que le daba la gana, no consultaba con nadie y se acabó. Un rey francés, lo mismo. Los reyes castellanos, después los reyes de toda la monarquía española, tienen una permanente preocupación de juntarse la mejor gente. Tú lo ves hasta en la conquista. Inclusive gente perniciosa como Bartolomé de las Casas, con todas sus mentiras, eran tomados en cuentas por la corona y decían: venga, señor, les vamos a escuchar, le vamos a atender, vamos a acoger sus molestias, publique sus libros y vamos a tratar. Eso solo la monarquía española la tuvo. Tolerante. Claro, de hecho y los modelos políticos que evolucionan a partir de eso afectaron a toda la modernidad europea, porque eso es un gran vacío en el estudio de la historia de las ideas de Occidente. El impacto que tiene la ilustración española en Europa, negativo y positivamente, porque tampoco es que todo ha sido positivo, ¿no? Pero eso queda muchísimo. Eso queda muchísimo para estudiar. Es un vacío gigantesco todo el pensamiento ilustrado hispánico. Bueno, de hecho, Francisco citaba el tema de los cónclaves, las reuniones pues que tenía el rey para discutir estos grandes temas. Ningún imperio se propuso, una vez que descubre América, discutir el tema indígena. Y se lleva a cabo en 1540-50, si no me equivoco. Porque ya estaba, digamos, famoso Congreso de Valladolid. Congreso que convocó a los más grandes juristas, teólogos, sabios para discutir moral, filosófica, teológica y jurídicamente el tema del otro, el tema del indígena. Pero eso no dice nada toda la teoría crítica. Pero ¿qué hacían los otros? Que se encanta llenarse de victimismo, que se encanta hablar de colonia, y que repite hasta ahora en la academia. Pero ¿y qué hacían? Porque que los españoles ya sobreentendieron vinieron a explotar. Y eso se sigue repitiendo, pero no se habla de estos importantes debates, insisto, donde se discutía no solo la legitimidad, inclusive dando palabra a personas sumamente críticas, incluso propagandistas, como fue Bartolomé de las Casas, ¿no? Ahondemos un poco en el proceso de lo que es la guerra de independencia ya hemos explicado a grosso modo todo lo que ha significado esta involución en el caso nuestro, pero tenemos que entender qué es el proceso histórico-político que llevó a cabo esta involución, porque ya dijimos, pasamos de estar
en una posición económica, social superior como un reino de la monarquía española, política y geopolítica. O sea, éramos la primera potencia mundial como parte de la monarquía española, y no solo la primera potencia en el sentido moderno, sino que era la legitimidad de ese imperio continuador de Roma, de la civilización por excelencia y definición de Occidente, ¿no? Hacer que una republiqueta de cuarta oligárquica plutocrática, como bien lo indicaba Rafael, el patio trasero de los anglosajones, con una involución económica, social, política y cultural total, con un atraso y una inestabilidad permanentes, que es el modus vivendi nuestro, que estamos acostumbrados desde 1800. Con un desorden Permanente, desde 1822 en adelante. Con 20 cartas políticas. Vivimos de revolución. Vivimos en el cortoplacismo, aparte. Felices de llamarnos víctimas de otros, de guerra en guerra, de guerrita, de disputa en disputa, de revolucioncita en De revolucioncita. asamblea constituyente en asamblea constituyente, que no duran nada. Nada. Bueno, pero ¿qué generó todo esto? ¿A dónde vamos? Al origen de los males. El origen de nuestros males republicanos es la guerra de la independencia. ¿Y qué está? La independencia entre comillas. ¿Y quién está atrás de la guerra de la independencia? Eso es lo que debemos ahora analizar un poco para cerrar esta charla. Evidentemente es el gobierno británico. Pero y sabemos muy bien que hubo agentes, y los que hemos estado dentro de ciertas instituciones llamadas de libre pensadores y que no son realmente así, tenemos la obligación de hacer revisionismo histórico. Inglaterra utilizó estas llamadas logias lautarinas, que fueron logias organizadas por estos movimientos independentistas para debilitar los procesos monárquicos en los territorios del Imperio Español. Eso es algo histórico. De hecho, hay monumentos dispersos por todos los países de Hispanoamérica en donde se les alaba a estos movimientos. Pero deberíamos hacerles responsables de eso. ¿Sí? Claro. La masonería tiene un culto enorme a todos los llamados padres de la independencia, ¿no? De hecho, pues lo que produce esto fue destruir el principio mediador que jugaba la monarquía hispánica. O sea, la monarquía hispánica mediaba entre estamentos, castas, pero derrumbada la monarquía imperial española, lo que ocurre es la imposición de una casta sobre otra, en este caso la casta criolla o una facción de la casta. Una usurpación. Una usurpación del reino español. Esto es importante decir, una facción traidora. Porque si hay traidores, por definición, esa facción criolla que traiciona a su sangre y a su rey. Y digamos los nombres, está el clan de los Montúfar y los Sánchez Orellana en el caso de la Audiencia de Quito, ¿no? Clanes que directamente, pues, incluso son derrotados. Porque poco se dice que cuando llega, pues, Bolívar, cuando llega Toribio Montt acá, cuando llega Bolívar, la Audiencia de Quito, pues ya estaba realmente pacificada, no quería la independencia. Toribio Montt logró unas políticas muy eficaces de conciliación. Pero ¿qué pasó? Que a Toribio Montt se lo sataniza como el gran represor. El problema es que se lo vea de la perspectiva de colonia. Entonces, como no se mira de colonia, se crea de por sí una lectura, un axioma en donde se presume que lo que había antes de 1824 era opresión, barbarie. Y lo que vino después fue el inicio de un proceso de construcción que a ver, yo quiero resumir... Mismos venezolanos que en 1845 eran los miserables que tenían azotado al país con la dominación extranjera y que luego después de eso son los mismos que en 1895 supuestamente nos liberaron de la república feudal y en 1912 ardían en el ejido por traidores y miserables, y así ha sido el inicio de la esquizofrenia histórica que ha caracterizado a nuestros países, ¿no? Porque esos eran los venezolanos nobles de 1822, son los mismos miserables de 1845. Y con un modelo político que por más que lo pregonan de liberal, de republicano, de democrático, sigue reproduciendo el clásico modelo caudillista, que no es otra cosa que buscar un rey. Pero es que todos ellos fueron educados en Europa, en Francia, en Inglaterra, recibieron la influencia directa de esos gobiernos, de las logias en las cuales se iniciaron. Y fueron sus universidades, ¿no? Y sus universidades, y recibieron grandes ofrecimientos, desde Miranda hasta los últimos, ¿no? A ver, si me permite, yo quiero hacer un resumen cronológico del proceso de independencia, lo que es el territorio de Quito, que después será fraccionado el Ecuador, y a partir de eso desarrollar varias ideas. Que el gobierno español en 1800 ya había advertido, hay una circular reservada que manda a todas las autoridades de la monarquía imperial española en América, el rey,
y que le dice, mucho ojo, los ingleses están preparando la independencia del continente, eso lo pongo en Quito, España, tengan mucho ojo, le mandan al presidente Carondelet, le dice, esté muy atento, ya quisieron invadir las Islas Galápagos en 1799, de hecho lo invadieron, lo ocuparon por poco tiempo, que después se les expulsó, y ahora sabemos que están queriendo preparar la independencia. Año 1800, la monarquía española tenía una inteligencia propia, porque eso también se nos presenta, la monarquía española se dejó matar por poco, no, la monarquía española sabía lo que estaba pasando, y antes, durante y después, ¿no? 1800 ya dan esta advertencia y le dicen Carlos IV, dicen mucho ojo, los ingleses, y esas palabras, los ingleses están queriendo preparar la independencia de los territorios americanos, así que abusados, como dirían los mexicanos, pilas, como decimos los ecuatorianos del lenguaje coloquial. 1808 Napoleón invade, se produce esta convulsión europea y mundial con la Revolución Francesa y después la Revolución Napoleónica disfrazada de monarquía imperial, y bueno, y ante eso hay una reacción acá de las juntas, que se llama, hay distintos tipos de juntas, hay unas juntas que son más legítimas que otras, porque buscan derechos y propósitos legítimos, digamos, como quizá la de México o la de Montevideo, que están organizadas por el propio virrey, pero hay otro tipo de juntas, como la de Quito, que tienen un carácter problematiquísimo. ¿Por qué? Porque hay, sin duda alguna, influencia externa. Se nota desde agentes ingleses como Stevenson, entre otros más, sus postulados. La Junta da un decreto, lanza una proclama diciendo que se debe buscar la ayuda y el comercio con el generoso inglés. Ya, entonces ahí empiezan a soltarle el hacha, como se diría en Argentina vulgarmente. Y vemos esta contradicción entre algunas facciones que se llamaron originalmente separatistas o autonomistas, que eso no se tiene bien claro porque el lenguaje siempre es confuso y demás, pero los hechos objetivos de la influencia externa inglesa se ven ya desde 1809 con la Junta de Quito del 10 de agosto. No solo esta proclama, también después Montúfar manda a Stevenson, lo nombra a Stevenson, inglés, gobernador de la provincia de Esmeraldas, y le da un encargo específico, que busque la ayuda de los buques ingleses para que le proporcione armas para su movimiento. Esto es una evidencia clara de lo que estaba pasando en el continente, no nos podemos dar la vuelta al respecto. Después viene el fracaso de esta junta, viene la junta de 1810, que es una más conciliadora, presidida por un realista, el conde de Selva Florida, quiteño, realista, moderado, él trata de conciliar esto, y después viene ya la restauración con Ruiz de Castilla por la reacción de las distintas partes del mismo reino de Quito, porque Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba, Pasto, todas las ciudades se oponen, Ibarra, Popayán, Quito está sola frente a su intento subversivo y a su intento insurgente, para utilizar la palabra histórica, y además está la reacción de las dos capitales de los virreinatos, ¿no? del de Lima y el de Santa Fe. Entonces se estructura por completo, y como bien dice el virrey don José de Abascal y Sousa, virrey del Perú, en una proclama que hace el pueblo de Quito, ¿cómo era posible que la Junta pretendiera buscar un gobierno autónomo cuando no sabía nada ni de política, ni de economía, ni de relaciones internacionales, ¿no? O sea, ahí vemos que ya desde el principio era una improvisación. Y un dato económico importante de la primera Junta del 10 de agosto que nos da el carácter de lo que va a venir después, y que es justamente los Montúfar son precursores en estos malos manejos económicos y en el latrocinio al erario público, ¿no? Los Montúfar llegan con el primer presidente de esta Junta, y una de las primeras medidas económicas que toman Juan Pío Montúfar, ¿cuál es? Es perdonarse las deudas a ellos mismos. ¡Qué maravilla! Las deudas remisión tributaria. Las deudas que tenían el primer salvataje bancario. Con la Hacienda Real. Aquí hay que hacer una... Pero hay que señalar que el ADN de esta clase política actual viene de ahí. Se remonta desde ahí. Sí. Es un grupo de ladrones que le arrebataron el poder a otro grupo de ladrones. Y así hasta ahora, al grupo de ladrones actuales que están haciendo también... pero por eso están deshaciendo este país. Quiero acabar de desarrollar el tema cronológico y después ya nos lanzamos con todo. A cada punto que uno es especialista en cada cosa. Entonces, ellos mismos se perdonan las deudas que tenían con la Hacienda Real, que habían contraído por propiedades y demás, ¿no? O sea, qué bonito. Yo llego al gobierno, ni siquiera hay esa sutileza que hay ahora, ¿no? Que le pongo un amigo, y mi amigo es el que me perdona. No, yo mismo me perdono. Yo mismo me perdono. Bueno, pasa este proceso, se viene Ruiz de Castilla, después se reinstaura ese, y viene el gran conciliador Toribio Montes, que es tenido como monstruo por la historiografía oficial. Pero mentira, porque fusiló a un par de traidores que había que fusilar, es monstruo. A Zárate, y no hay más. Más bien, la Junta Revolucionaria fusilaron a muchos, incluyendo a los quiteños realistas como los Calisto, ¿no? Que quiteños, a su propia gente fusilaron.
Entonces viene este proceso, Montt es muy conciliador, se aplica la Constitución de Cádiz, que es una constitución amplísima que da ciudadanía a todo el mundo, ya en el concepto moderno de ciudadanía, se hacen las primeras elecciones en el sentido moderno que podemos tener, donde participa prácticamente toda la población. Y está documentado que inclusive la población indígena participa, algo que les... pero no lo quieren reconocer. Que les arde. Los progresistas. Al academicismo oficial le arde eso, en el fondo no voy a decir dónde, pero sabemos dónde les arde. Ya. Y pasa este proceso y el reino de Quito, la provincia de Quito, se apacigua y vuelve a tener su normalidad. Y más bien hay un gran De desarrollo. hecho, los realistas exaltados se desesperan porque Toribio Montt toma una política conciliadora. Conciliadora, claro, porque más bien los realistas quiteños, criollos, querían más radicalidad. Y más bien el presidente de la audiencia dice, no, ¿saben qué? Tranquilos, la monarquía nunca ha sido así, somos hermanos, nos reconciliamos. Que no sabemos si hizo bien o no, pero bueno, porque el Ramón Núñez del Arco, uno de los realistas exaltados, procurador, él más bien estaba a favor de una solución radical, ¿no? O sea, agarrar y cascar todo, ¿no? Una purga castigo duro, como debía haberse hecho. Giorgio Miel lo dice, ¿no? Claro. Era el duque de Alba de su época, ese es el término, porque era uno de castigo y se acabó. Entonces, bueno, pasa ya hay algunos años de tranquilidad entre 1803 y 1818, donde parece que hay una conspiración anti-española. Y en ese proceso, entre 1815 y 1818, ya nos viene en cambio la independencia desde afuera, desde el norte. Bolívar. Bolívar ya estaba comenzando a hacer su campaña en Nueva Granada y demás, y la influencia nuestra finalmente nos llega primero con algunos agentes bolivarianos y después ya con los ejércitos bolivarianos. De hecho, este año 2019 se cumplen 200 años del Congreso de Angostura, en donde Bolívar planifica ya pues anexar los territorios de la audiencia de Quito a su ambición, a su proyecto, ¿no? A su proyecto. Entonces, esperen, ya voy a concluir rápidamente. En el primer proceso insurgente autonomista, que hasta ahora sigue siendo confuso, las intenciones mismas, pero ya sabemos que Inglaterra estaba metida de por medio y eso ya habla mal de ese primer proceso insurgente. La primera junta. Muy mal, de hecho. ¿Qué pasa con la población? La población en general es realista y se levanta en contra. La población de la ciudad de Quito y de todo el reino es realista, está con la monarquía, está con el rey y se levanta en contra. Pero aclaremos que la población popular, la población porque popular. Aquí pueden decir los que sabemos que fueron, claro, las clases dominantes, ¿no? Que buscaban, pero no nada que ver. Eso. Clase popular indígena y negro. Y la mejor prueba de eso es el levantamiento de Pasto y Popayán, que lo lidera justamente un afro y un indígena. Y ojo, la masacre de Pasto realizada por los pro-bolívares, ¿no? Bolívar. Claro, pero eso es luego. Eso es la segunda parte del proceso. Ya viene el proceso bolivariano y es más radical todavía la reacción en contra de Bolívar, porque Bolívar ya viene acá en 1821, llega a San Martín desde el sur, se une esta tenaza geopolítica en el continente que ya se habían planificado en Inglaterra desde mucho antes de salir desde Buenos Aires y Caracas y destruir el centro de la monarquía, que era el Alto Perú y Quito. Y pasa esto y vienen y nos invaden. ¿Con qué? Como una tropa mercenaria, ingleses, financiada por Inglaterra, el batallón Albion. con plata de banqueros que se les terminó de pagar en 1970. Conversos de Londres y del Caribe, como Abraham Mesa en el Caribe o los Rothschild en Londres, plata de la finanza internacional. Y además con gente reclutada a la fuerza, tanto en Venezuela como en Nueva Granada, porque son reclutadas a la fuerza. La gente no venía a combatir aquí porque le querían combatir. De hecho, eran reclutados a la fuerza. De hecho, las penas que imponía Bolívar a los disidentes era el castigo de la familia del disidente, ojo. Claro. Eran penas muy severas. O sea, eso es terrorismo. Es terrorismo. Entonces, nadie te puede obligar a la fuerza a reclutarte a ti. No, nadie. Llega a Quito y ¿qué encuentra en Quito? Él pensaba que iban... Primero encontró resistencia. En Venezuela, resistencia enorme. La mayoría de los mulatos del Sambo, el llanero venezolano, en contra de la independencia, a favor de la monarquía. En los indios venezolanos, los guajiros, en contra de la independencia. Nueva Granada, en contra de la independencia. Santa Marta, un gran reducto realista. Pasto, en fin, tantos lugares que se pueden mencionar. La mayoría en contra, como Bolívar lo aceptó, dio la independencia en contra de la voluntad de la mayoría de los habitantes de ese territorio. Y llega a Quito y peor, se da más con la pierna en los dientes porque está Pasto, y está Guaranda, y está Cuenca, y está Guayaquil, que son poblaciones completamente, y está Loja, y Ibarra, y a la misma Quito, que es un realismo brutal. Después del Perú, Quito es el lugar donde hay un mayor realismo acendrado y donde la independencia se demora más tiempo. La última capital administrativa de la monarquía española en América en rendir su plaza es Quito. Eso es un dato importantísimo. La última capital de un reino americano en rendirse es Quito. Y con una guerra que le hace considerar a Bolívar inclusive renunciar a Quito, porque él empieza a negociar la independencia con Fernando VII y le dice, ¿sabe qué?
está bien, denos Nueva Granada y Venezuela, no queremos Quito porque son unos realistas tales y cuales y ya no sabemos qué hacer con esta gente. Cosas de la vida pasan en medio de la batalla de Pichincha y la suerte le favorece a Sucre. Y solo ese hecho es que finalmente nos plegamos a esa independencia bolivariana extranjera impuesta desde Inglaterra. Porque si no, no había tal independencia, porque el mismo Bolívar estuvo dispuesto y lo negoció de esa manera a excluir a Quito de la independencia que le estaba planificando y nosotros hubiéramos continuado como un reino español. La suerte nos jugó en contra y pasó la batalla de Pichincha. Y para concluir este proceso así, a grosso modo, no es que la guerra y la resistencia en contra de la República se acaba el 25 de mayo de 1822 con la batalla de Cotocollao, aquí donde se voló en Cotocollao, en la torre, a los realistas que resistieron de la batalla de Pichincha. No, hasta 1826 hay resistencia realista en distintos puntos del reino, en la misma ciudad de Quito, en todo el norte hasta Pasto, en la costa. Los últimos levantamientos a favor del rey, de hecho, son en Atacames por la población negra en 1826 y en Sucumbíos por la población india en 1824-25 me parece. Y para finalizar este proceso que va dentro de la República de Colombia, lo que es actualmente el territorio del Ecuador, entre 1822 y 1830, ya siendo un estado independiente y soberano, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo se inaugura este sistema político? Con 12 rebeliones indígenas en contra de la República de Colombia, en contra del nuevo orden político. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Y cómo nos iban a rebelar? ¿Y quiénes fueron los rebeliones indígenas también están en México, ¿Y ¿no? quiénes fueron los que detuvieron y ahogaron en sangre esas rebeliones indígenas? Los republicanos demócratas. Los próceres republicanos demócratas. Claro Los que sí. patriotas. Deificados como padres. Yo creo que les dan también hay que calles, añadir algo que es monumentos, bastante plazas, importante, parques. que es la Caigan. naturaleza de la guerra que se da en la guerra de independencia. Porque acordémonos que desde la Edad Media los que participaban en las guerras eran los soldados. Había una serie de principios que se regían por honor en las guerras, digamos, normales por territorios, donde la clase, digamos, la población civil no tenía mucho que ver. Claro. Los que jugaban las guerras eran los soldados, incluso bien los soldados, porque eran digamos, La casta de los militares que practicaban desde el un punto de vista oficio la igual, guerra. eran caros para el rey. O sea, se trataba de que existan las bajas menores posibles. Y había esa norma. Lo que se da aquí es algo monstruoso, es El algo que solo precursor se de la ve guerra después moderna. en Europa, Sí. donde se diezman poblaciones enteras, donde Bolívar declara guerra total. Guerra a muerte. Eso no existía en el mundo de aquella época. No. Y eso es algo que aclarar, la barbarie y la carnicería que se dio aquí, y desde esos ríos literales de sangre, sale, digamos, surgen las repúblicas hispanoamericanas subdesarrolladas, esas bananas repúblicas como el Ecuador. Esa es la partida de nacimiento, digamos, ¿no? Y lo interesante es que todas estas personas, todos estos acontecimientos, pues lamentablemente no se los conoce. Y por el contrario, se rinde culto a través de monumentos, plazas, parques, calles, a todas estas figuras pues de la llamada independencia, ¿no? Yo simplemente ayer pensaba, si me pongo a hacer un cómputo de cuántas calles, parques, plazas, colegios, instituciones llevan el nombre de Bolívar, Flores, Sucre en todos nuestros países. Flores no mucho. Porque después en la esquizofrénica histórica Fue el más ecuatoriana cuerdo. se volvió el malvado representante de la dominación extranjera. La carta negra, lo que se dice, ¿no? No, la carta de la esclavitud, Carta de pues, esclavitud. que no era más que transcribir el proyecto bolivariano de Bolivia Claro. de 1825. O sea, pecó por ser bolivariano Juan José Flores, que después se reivindica luchando contra Urbina al aliarse con Gabriel. Reivindica también el haber visto el fracaso de la República y haber procurado una restauración monárquica en los territorios de los de Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Finalmente el proyecto floresano de 1845 nunca dejará de ser interesante, al punto que siempre hay que ver quiénes están en contra de las cosas. Dime quiénes son tus enemigos y te diré quiénes eres. Cuando Flores recapacita y se da cuenta de que la República es un fracaso, que no va a ningún lado, que ha sido una canallada la que hicieron, y va a España y hace ese proyecto con la regente María Cristina de Borbón, madre de la reina Isabel, porque Isabel estaba en su minoría de edad, para un medio hermano de la reina Isabel, Agustín Muñoz de Borbón, traerle y proclamar la monarquía, y con la intención de expandirse al Perú y al Alto Perú y crear una monarquía con un príncipe español aquí, que sería algo mucho más orgánico que estas repúblicas falsas. Hace todo el proyecto y finalmente reúne inclusive los barcos y los mercenarios listos para zarpar.
¿Y quién impide que esa armada venga y realice el proyecto? Porque si Inglaterra. hubieran... Los ingleses. Ni siquiera Inglaterra, ahí el dato histórico preciso. O La sea, Inglaterra o finanza Inglaterra. inglesa. No, la casa Rothschild Finanza hace una inglesa. reunión urgente con todas las finanzas, con Baring Brothers, con Cunningham Lloyd, en fin, con todos ellos, pero los que dirigen esa reunión es la casa Rothschild. Y hacen una protesta formal al gobierno británico. ¿Cómo se le ocurre a usted permitir que vaya a salir esto a Inglaterra, a reconquistar los territorios españoles cuando va en contra directamente de nuestros intereses? Ni siquiera, o sea, la banca Rothschild fue la que organizó la resistencia al proyecto de Flores, cosa que habla muy bien del proyecto de Flores, ¿no? y, Vale, finalmente, vale analizarlo. y finalmente, Flores consiguió el por, buque, esa, la final, por ¿no? esa y los soldados estaban Y listos. las armas, todo, claro. Y estaban por zarpar, y por esa protesta de la banca Rothschild, presidiendo a los demás financistas judío-ingleses, es que el gobierno inglés le impide salir, le confisca el buque y disgrega a los soldados. Y no se produce el tan polémico proyecto Floriano. Y por eso Floresano, porque Floriano está mal dicho. Y por eso después vuelve Flores y se alía con García Moreno para tratar de salvar lo que había como salvar. Hablamos de todo el tema de la destrucción del mercado español, de la inundación de los antiguos territorios españoles con las manufacturas inglesas y todo eso. Pero no hablamos en cambio de la parte del capital, de la deuda inglesa, que significó el sometimiento completo a la financia internacional del erario público de las nacientes repúblicas, porque no es un estado endeudado, aparte de una deuda que Bolívar la adquirió a título personal, y que cuando muere nos deja como herencia para que nos dividamos entre los tres nacientes estados, Venezuela, Nueva Granada y el Ecuador, y nos dividamos de esa deuda, y que al Ecuador le tocó una parte mucho más pesada de la que en verdad le correspondería por su espacio, por su población y por todo, y que nos obligó a endeudarnos, en resumidas cuentas, de forma permanente, desde que nace la República hasta el día de hoy. Porque gracias a la deuda, gracias entre comillas, a desgracia mejor dicho, de la deuda inglesa, es que surge lo que es la deuda externa, y es nuestra dependencia financiera permanente de los fondos internacionales para financiar la vida del Estado Sí, hay dos ecuatoriano. cadenas que le han encadenado al Ecuador al subdesarrollo, es el modelo económico primario exportador y la deuda inglesa, o la deuda externa. La deuda inglesa que origina la deuda externa. Que- Y como dato que ya dijimos hace un momento, pero que válgame reiterarlo, la deuda que se adquiere en la década de 1820, ¿cuándo se acaba de pagar? En el 1973. 1973-75, Con Rodríguez con el Lara. gobierno de Rodríguez Lara. Con Rodríguez Un Lara. siglo y medio después. O sea, y eso, queda el paso a eso. Si un país como el nuestro se demoró en pagar la primera deuda que adquirió un siglo y medio, ¿cuándo vamos a salir a las demás deudas que tenemos hoy en día? Claro. Además que el proceso independentista, pese a que menciona ser el famoso destructor de las cadenas que nosotros llevábamos, el yugo que tanto nos han mencionado, lo que crea es un eslabón que nos conecta a un grillete interminable y sumamente pesado, puesto que nos hace dependientes de los modelos de desarrollo impuestos en cada uno de los momentos históricos por las potencias dominantes, siempre a la cabeza el Imperio Británico con todas sus subsedes y sucursales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que comienza la naciente Naciones Unidas, a la Liga de las Naciones, luego lo que serían las Naciones Unidas, a pensar en que hay que imponer modelos de desarrollo. Bretton Woods también. Esa es una. Y luego comienzan a analizar cómo ellos poder enriquecerse gracias a estas republiquetas de segunda. El mundo unipolar. No, y es Exacto. terrible porque incluso, ¿por qué se dan los procesos de industrialización justamente en esa época en que las potencias mundiales estaban disputándose por el mundo? O sea, gracias a ese descuido, entre comillas, es que nosotros empezamos a ver qué hacemos para salir de estas crisis Pero internas. nos imponen modelos de desarrollo supuesto. terribles, pues. Por ejemplo, ya con el tema neoliberal, la filtración por goteo. ¿Qué decían? Se tienen que enriquecer estos terratenientes y estos grupos de poder que siempre nos han apoyado, y ellos poco a poco, como un sedazo, van a ir filtrando por gotas la riqueza para los estratos inferiores. Una cosa canalla que nunca se vio ni siquiera en la monarquía inglesa. Sí, peor todavía en la monarquía No, y hay que española, ver- que era mucho más Sí, orgánico. habría que organizada. hablar, no sé si tal vez en otra charla, pero ya concentrarnos en lo que significó el aparataje financiero que estuvo atrás de Inglaterra y que luego pasó a Estados Unidos y que hoy por hoy, digamos, domina el mundo a través de un señoreaje monetario La geofinanzas. donde yo genero papeles que me han de costar fracciones de centavo y les puedo intercambiar por bienes reales. A mí no me afecta la inflación porque yo exporto la inflación al mundo, porque mi moneda es el medio de intercambio mundial, porque yo soy el imperio aquí. Entonces,
todo eso también está conectado, ¿no? O sea, esas antiélites que gobiernan el sistema financiero no hubieran podido llegar a donde están si no hubiera sido por todo lo que empezaron a hacer aquí, en Europa, en la Primera Guerra Mundial. En los mismos Estados Unidos. Ese es el verdadero cambio de espejitos por Exacto, oro. Exacto. Porque básicamente eso fue lo que pasaba en la independencia, además de todos estos temas comerciales, geopolíticos, que había necesidad de establecer. Había otro tema, había un exceso de liquidez en Gran Bretaña, producto de las guerras napoleónicas, producto del cambio de patrón en el tema del establecimiento del sustento de la libra esterlina. Había necesidad de ubicar esa plata. ¿Cuáles son los primeros a los cuales voy a ubicar esa plata? Abrir mercado. Y si no es necesario, además de eso, aunque se les traslado el dinero duro y sonante a estos pendejos que quieren independizarse de la metrópoli española. El negocio es redondo. Nos exportaron armas, nos exportaron una hegemonía, un sistema comercial. Y por último, nos endeudaron en duro y sonante. De hecho, nos trasladaron todos esos medios. Hay un dato y eso han repetido a lo largo de toda la historia. El primer mundo, después de la recuperación de las dos posguerras, tenía exceso de liquidez. Los cojudos de acá teníamos exceso de recursos. Pásame nomás. Después de eso, te paso liquidez y luego te la cobro a un alto interés. Por eso no es fortuito, es un dato muy curioso que 1820 empiezan toda la epopeya bolivariana, toda la imposición del imperialismo financiero inglés en estos países, como hemos hablado en esta sesión, y al mismo tiempo, ¿qué está pasando en China? El imperialismo británico está tomándose la isla de Hong Kong, y ese mismo momento aparece el HSBC, este famoso banco, que literal tiene una lógica predatoria de acumulación de capital. De lavado de dinero del narcotráfico. Es muy tráfico de drogas. Entonces, tráfico de drogas. Hay que mirar en coincidencia la acción del imperialismo británico en la China y en nuestros países. Pero sí, qué bueno que me mencionaste ese dato, porque para ver la doble cara del imperialismo financiero anglosajón en general, porque ahora nos quieren dar la lección de moral con el tema de drogas, cuando sabemos quiénes manejan las drogas, vienen del mismo mundo anglosajón. Y originalmente también fue así. El HSBC, el Hong Kong and Shanghai Bank of China, Corporation. El HSBC, es un banco que se funda para lavar la plata del tráfico del opio en China. Y tuvo un escándalo hace 3 años por cocaína, por lavar cocaína. Y los ingleses obligaron a los chinos a iniciar una guerra para venderles drogas. Pero eso fue todo. Así fue. La guerra del opio fue para eso. Hay que ver qué clase tan amoral, ¿no? Y ahora en la situación en la que se encuentra nuestra república, ¿cuáles son las propuestas que hacemos como otro Ecuador? Muy bien, por supuesto. A ver, y eso me alegra que lo hayas preguntado, Juan Diego. Es verdad, tenemos que dar este paso, no solo el análisis, sino también las soluciones. Y una solución principal que tenemos que entender es que hay este sistema, no que le quiero dar una categoría moral, aunque sí se la merece, de perverso de la república, el Estado-Nación, la republiqueta bananera, no solo el Ecuador, todas las repúblicas mal llamadas latinoamericanas, que generan todo este proceso y todo este proyecto que solo beneficia a pequeñas oligarquías plutocráticas y que va en detrimento del resto de la población. Entonces, algo fundamental que debemos que entender, que estas son mafias. Y a las mafias, pues tú preguntabas hace un momento, ¿por qué la CAN no funcionó? Ningún proyecto de integración regional va a funcionar porque son choques de mafias. Los estados son mafias y las mafias nunca van a ceder sus espacios de poder. ¿Por qué? Porque se inmiscuirían en una guerra para poder hacer eso. Entonces, hay que entender que a la mafia solamente se le puede combatir desarticulándola. La república es una mafia, es una organización criminal. El Estado ecuatoriano es una organización criminal institucionalizada. La corrupción está institucionalizada. Está institucionalizada. Y mientras siga existiendo este modelo institucional republicano, no vamos a poder ver una solución. La solución es, y hay que decirlo sin ni miedo y con radicalidad y compromiso con la verdad, es dar un paso adelante y decir, ¿saben qué? Hemos intentado 200 años con estas republiquetas que siguen fracasando. Ni siquiera la Unión Soviética con el comunismo, que es el peor experimento de la historia, intentó tanto. Dijeron 80 años, esto no funciona. ¿Saben qué? Demos el paso adelante. Aquí vamos 200 años con este experimento republicano y no nos funciona. Es hora de dar el paso adelante y ver nuevos sistemas de organización política para la región. Yo en lo personal, como Francisco, no como el otro, yo como Francisco tengo una teoría de los nuevos órdenes políticos.
que tienen que surgir, que es un potenciamiento de lo local entre lo urbano y lo rural. Y ese potenciamiento de lo local vaya reemplazando de poco la república y finalmente de paso a un nuevo ordenamiento territorial que permita el resurgimiento de la unidad hispánica. Pero yo comparto en la base histórica de lo que fue la monarquía española, que era, al menos en América, la base histórica de la monarquía española en América, el núcleo fundamental eran las ciudades, éramos, local. como digo yo en Quito fue España, reinos y ciudades de estado, debemos volver a eso. Solamente un sistema así pequeño, como una comunidad, uno, digamos, las personas están vinculadas al orden social y solamente así se puede dar uno cuenta de las ambiciones, las perversiones de una clase política y una clase plutocrática, y se puede poner un pare. Y solamente así también uno se puede, digamos, recuperar esa aristocracia natural. Y la identidad. Y la identidad. Pero se necesita también ese liderazgo natural, donde digamos, el que mande mande el mejor, y mande en un sentido comunitario. Solamente partiendo desde lo local se puede llegar a eso. Pero también, digamos, ya una vez regresando a un orden orgánico, es importante plantearse, por lo menos en lo económico, un nuevo modelo económico. Claro. De hecho, es muy curioso cómo cuando uno revisa la literatura, aquí me salto lo que es la administración pública, e incluso la propia teoría del Estado, uno puede darse cuenta fácilmente cómo las fórmulas de gobierno centradas en lo local, en lo pequeño y en lo micro, pues tienen un enorme éxito y una enorme capacidad de resolver problemas sobre la inmediatez, lo que se conoce como la descentralización, es decir, delegar competencias, recursos humanos, financieros, tecnológicos, capacidades institucionales a las unidades locales de gobierno. Cuando tú logras eso, pues logras importantísimos niveles de desarrollo económico, social, e inclusive mayor, vaya la redundancia, inclusividad social. Y bueno, podríamos hablar un video entero sobre esto. Y mayor identidad. Inclusive en la época republicana actual tienes experiencias muy interesantes de gobiernos locales que son verdaderos ejemplos, de gestión pública, cuando tienes países que son verdaderos fracasos. Así es. Un ejemplo específico, quiero hablar del modelo de Cuenca, el modelo de gobierno de gestión en Tungurahua, que tienen cosas interesantísimas, pero inclusive cuando uno va a Ambato, es bien curioso notar la desesperación de los ambateños cuando tienen que lidiar con ese monstruo llamado el Estado Central. Pero ellos, tungurahuenses, tienen una identidad y tienen un modelo de gestión muy interesante, pero que se basa justamente en la creación de capacidades locales. Y a nivel internacional. Y eso viene del periodo hispánico e incluso viene de mucho antes. Si tanto hablaban la democracia, donde nace la democracia, en una ciudad. Es que se da a partir de un orden natural. O sea, los clústeres en economía, los encadenamientos, muy difícilmente se dan bajo un régimen, digamos, estatal. Un mercado nacional. Y si se dan es porque es un estado bastante opresor. O sea, porque como en Surcorea, o me trabajas o te mato, literalmente. En lo que yo te digo que trabajas. En cambio aquí se da digamos, una especie de ordenamiento natural, se organizan las comunidades, hacen clústeres, nace la industria. Ahora, si es que ya se genera una nueva las economías clase... de escala, inclusive, Rafael, eso sería bueno que lo desarrolle, lo de las economías de escala, es donde se lo... Claro, desde lo local, parten desde lo local. Digamos, ya, tú tienes acero, yo tengo caucho, vamos a ver si podemos hacer algo más, vamos a ver si podemos hacer bicicletas, y así, y eso pero es parte de un orden natural. Ahora, si es que hay una élite que está atrás, una élite de verdad, una élite natural, se puede ya armar un proyecto más ambicioso en cuanto a un proyecto de industrialización, porque por lo menos necesitas 3 ejes en industrialización. Necesitas la participación del sector privado, que sin eso no hay nada. Por supuesto. Necesitas la participación del sector de la academia, y necesitas la participación de los gobiernos, en este caso pueden ser locales o estatales, pero tienen que actuar en un concierto. Tienen que tener un programa de industrialización. Se demora mínimo unos 75 años. Pero entonces necesitas una capacidad de visión a largo plazo. A ver, yo me quiero despedir con este comentario para cerrar por mi parte. Y se tiene que entender muy claro, porque si no, el tema de la república puede quedar en el aire y eso es peligroso. No va a haber ningún cambio económico si no hay un cambio político primero. Lo político precede a lo económico y tiene que ser muy claro. Por supuesto. ¿Qué significó la creación de los estados a nivel económico y de desarrollo en América del Sur? Primero, creación de fronteras artificiales, de aduanas artificiales. Se nos cerró un mercado natural continental. Nosotros no teníamos que, para vender lo que ahora es Colombia o el norte del Perú, no necesitamos pasar por ninguna aduana ni ninguna frontera. Se eliminaron circuitos económicos naturales como el Quito-Popayán, como el Loja-Piura, como el Cuenca-Guayaquil-Valparaíso-Buenos Aires.
por completo. ¿Por qué? Porque ahora en el medio había fronteras y aduanas artificiales, se cerró un mercado natural enorme. Entonces, no podemos pensar en este tipo de desarrollo económico si no vamos primero a lo político. Por eso es importante entender que las repúblicas deben dejar de existir, deben de desaparecer y dar este nuevo ordenamiento jurídico que permita nuevamente este flujo natural fortaleciendo lo privado. Nada más. Bueno, yo estoy también, así como se ha hablado del tema de Cuenca, del tema de Loja o de Tungurahua, también hay que hablar del tema de Quito. O sea, cuando Quito ha tenido sus mejores etapas, digamos, los 90 en Quito fueron bastante, en la medida de la crisis nacional, los 90 en Quito fueron una época muy interesante. Cuando se crea el distrito, una entidad diferente que marca una distancia con la cuestión de capitalidad, por ejemplo, se marca un tema de mirarse hacia sí misma, la ciudad de Quito, para generar sus propios elementos de desarrollo. Y después de eso viene otro tema de la recentralización y volver a cargar con el tema de la capitalidad. Yo creo que uno de los problemas principales de Quito es el Ecuador. Así es. Es una de las cargas peores y justamente al tratar este tema del famoso desarrollo tiene que ser centrífugo. O sea, nosotros, para señalar un desarrollo dentro de lo local y justamente alineando este tema del marco político que debe existir para el cambio, es justamente este tema de que estos estados centrales no sirven para nada. Estos estados centrales deben ser reemplazados por visiones de localidad. Famosamente los procesos de desarrollo que nos han impuesto a través de índices históricos, desde los intereses del orden mundial, podríamos decirlo, han obligado a estos estados caducos siempre a maquillar las cifras. Porque si revisamos incluso desde la época del Producto Interno Bruto hasta el Índice de Desarrollo Humano, aparecemos como país de índice de desarrollo humano alto, medio, alto. Claro. ¿Sí? Lo cual, si analizamos la realidad de nuestro tejido social, no tiene consonancia ni es coherente. ¿Por qué? Porque estos estados se obligan a maquillar esas cifras que presentan a los organismos internacionales para mejorar la calificación. Entonces mejoran la calificación porque maquillaron la cifra de esperanza de vida, porque dicen que ya no nos morimos con diarrea. Y ahí vamos de nuevo a lo que habían mencionado anteriormente, la necesidad de que este Estado-República cambie y que comencemos a poner una primera piedra en la fundación de un nuevo Estado a manera de ciudades-Estado, que puedan ser manejadas eficientemente. Así es. En Quito tenemos una gran posibilidad de hacerlo a base de la figura del distrito metropolitano, que ha sido a mi criterio subutilizado. Claro, porque la ley de distrito metropolitano nos daría posibilidades de un desarrollo espectacular, aún basándonos en índices como el índice de desarrollo humano. Recordemos que pese a todo, Quito es la ciudad número 1 en índice de desarrollo humano del Ecuador. Así es. Pese a todo lo caótico que se encuentra Quito. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Cuenca es, así dicen los índices. Pero si podríamos utilizar bien la ley de distrito metropolitano, Quito podría realmente alcanzar un desarrollo enfocado a lo que nosotros necesitamos como ciudad. Sí. En buena hora que David y Juan Diego han mencionado el tema tan específico de Quito y lo local, porque pienso que con eso nos damos la pauta para que la próxima tertulia hablemos ya de ese tema específicamente. Bueno, simplemente de mi parte, pues quiero dejar algunas ideas claves que hemos recuperado de esta sesión, unas ideas fundamentales. Creo que es muy importante como para ir sintetizando, para que nuestros amigos oyentes queden muy metidos en su mente y en su corazón este bichito, ¿no? La idea de que es importante la explicación y el estudio profundo de la historia para entender el por qué estamos en esta situación. O sea, si no se estudia la historia de una manera objetiva, de una manera de fuentes claras, de una manera despejada sobre todo de fuentes tergiversadas e ideologizadas, eso es importante, ideologizadas, no podemos entender lo que vivimos ahora ni hemos vivido contemporáneamente. También es muy importante para generar un tema de desarrollo el poseer una identidad, saber que de dónde venimos, de qué matriz sociocultural y demográfica tenemos y sentirnos orgullosos de aquello. Otro punto importante que ha salido en esta tertulia, en esta sesión, ha sido el tema del empoderamiento en lo local.
cómo lo local puede ser una fuente dinamizadora de lo que se llama desarrollo ante el colapso o las dificultades pues, que atraviesan los modernos estados nacionales, mal llamados latinoamericanos. E inclusive me atrevería a decir mundiales, pero bueno, sería un objeto de discusión muy larga meternos en aquello, ¿no? Bueno, también el tema de las instituciones importan fundamentalmente, y esto me lleva a lo siguiente, que es el asunto del modelo político. Los modelos políticos hablan quiénes son los que dominan. No se puede entender el desarrollo, no se puede entender los aspectos que tienen que ver con la economía, con la inequidad, con la pobreza, si no entendemos claramente quiénes dominan y qué tipo de modelo político en que las instituciones están por detrás. Así es, ¿no? así es. Y finalmente, todo esto, el quiénes dominan, nos lleva a ver cómo se acumula la riqueza, cómo se genera la riqueza, cómo se la distribuye y finalmente cómo se pueden cambiar las cosas. Si no tenemos claro estos aspectos que hemos mencionado y que hemos discutido en esta sesión que nos ha convocado, pues simplemente no vamos a ninguna parte. Agradezco nuevamente a todos por haber prestado atención, la valiosísima participación de los amigos presentes en esta jornada, y pues seguimos adelante. Nuestro próximo tema, como nuestros queridos contertulios nos han señalado, será el tema de lo local, un tema fundamental por nuestra herencia histórica y por lo que se nos viene. Muchas gracias y síganos en nuestras redes. Gracias.